hermanos? Buen día. Les quiero desear un feliz domingo a todos los que están mirando, a la familia que está reunida. Y la palabra de hoy nos lleva al libro de Reyes. Me gustaría que podamos situarnos más precisamente en el capítulo 16 del primer libro de Reyes, del versículo 30 al 33. En esta lectura nos vamos a encontrar que en el pueblo de Israel hubo un rey que se llamó Acab, y la Biblia enseña en el versículo 30, como estamos diciendo, que dice que Acab hizo muchas cosas malas para provocar al Señor, más que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Por lo menos en 2 versículos la Biblia se refiere a Acab como el peor rey que hubo en la historia de Israel. Eran tiempos donde Israel fue muy idólatra, donde los reyes anteriores también habían andado por malos caminos, siguiendo también otros dioses. Pero en esos tiempos de mucha idolatría y en esos tiempos difíciles, Dios envía un profeta. Ese profeta se llamó profeta Elías. Podemos leer todas las cosas que hizo Dios a través de Elías en los capítulos que siguen. Así que te invito que en algún momento del día, cuando puedas, volver a leer la historia de Elías. La Biblia es algo que muy atrapante. La Biblia, cuando uno empieza a leer un poco, no la deja de leer y sigue avanzando capítulo a capítulo. Así que espero que te suceda esto con el profeta Elías y puedas descubrir todos los milagros que Dios fue haciendo a través de él. Hay por lo menos 3 aspectos importantes que debemos resaltar en la vida de Elías para entender la magnitud de este profeta. Por ejemplo, fue uno de los profetas que no vio la muerte. Dios lo ascendió a Elías al cielo en una carroza de fuego. También Elías estuvo en el monte de la transfiguración junto con Jesús y Moisés. Así que miren la importancia del profeta Elías. Y luego, cuando Jesús ya era conocido en el pueblo, cuando Jesús ya había hecho muchos milagros, manda a preguntar a Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden: muchos creen que eres el antiguo profeta Elías. Elías había estado siglos y siglos antes que Jesús viniese, y aún el pueblo de Israel seguía recordando a Elías, a tal punto que confundían todos los milagros de Jesús con el profeta Elías. Dentro del ministerio de Elías podemos ver los milagros que hizo, que como te dije anteriormente, te invito a que lo puedas leer. Él predijo la sequía, predijo una falta de lluvia durante un tiempo hasta que él volviese a orar. También vemos que Elías fue alimentado por lo menos 3 veces de manera milagrosa. También recordamos aquella historia de cuando Elías desafía los profetas de Baal. Recordamos cuando Elías resucita a un niño, cuando Elías ora para que llueva. Por lo menos 7 veces oró Elías para que llueva y Dios respondió la oración de Elías y llovió sobre la tierra. Y como habíamos dicho, él no vio la muerte. El ministerio de él fue un ministerio completo donde Dios mostró muchos milagros a través de la mano de él. Recordamos también una vez que él golpeó las aguas del Jordán con su manto y las aguas del Jordán se abrieron. Pero para meternos directamente en el tema que hoy quiero que compartamos como familia, en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 3, luego que Elías se presenta ante este rey que había sido más malo que todos los reyes que habían habido en Israel, Dios manda a Elías que Elías se oculte. Y Elías se oculta por un tiempo y entra como en cuarentena, quien dice, y está solo, está escondido por un pedido de Dios, y milagrosamente, como veníamos diciendo, Dios enviaba cuervos para que en la mañana y en la tarde le lleven carne y le lleven pan. Esto está en el capítulo 17 de Primera Reyes. Pero luego Elías, también recordamos, hace un desafío a los profetas de Baal, reta a los profetas de Baal, les dice: el Dios que mande fuego será el Dios verdadero sobre Israel. Entonces los profetas de Baal, recordamos esa historia, piden fuego a su Dios Baal, que nunca aparece, y Elías en la primera oración
que hace al verdadero Dios de Israel, a Jehová, envía fuego y consume todo el altar. Luego de eso, luego de ese milagro, Elías se esconde por su propia cuenta. Dice Primera Reyes, capítulo 19, versículo 3, que Elías sintió miedo y huyó. Elías sintió miedo y se escondió. Ese profeta que veníamos enumerando todas las cosas que hizo, sintió miedo y huyó. Miedo. Hablamos la palabra miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción básica de alerta que nosotros desarrollamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Es cuando nuestra mente siente una sensación de peligro inminente o un peligro que va a venir dentro de poco. Este miedo que Elías sintió es el mismo miedo que a veces sentimos vos y yo. Es el miedo que nos paraliza, es el miedo que saca todo nuestro potencial, nos deja quieto en un lugar. Ese miedo a veces nos cierra el estómago. No podemos comer nada, no tenemos apetito, estamos a veces amargados hasta del miedo. Con el miedo comienzan los malestares físicos, con el miedo comienza el estrés, con el miedo comienza el insomnio, ¿no es cierto? Comienza la ansiedad, con el miedo la mente trabaja de una manera no normal, trabaja mucho, no nos deja dormir, no nos deja comer, nos pone nerviosos. El miedo nos baja la autoestima, el miedo nos hace perder la confianza en nosotros mismos, el miedo nos llena de inseguridad, nos culpamos con el miedo nos sentimos vulnerables. Todo esto le estaba pasando a Elías a causa del miedo. Ese miedo que sintió Elías y que muchas veces sentimos nosotros y nos vimos reflejado en las cosas que el miedo hace en nuestra vida, hizo en la vida del profeta Elías, hizo que se esconda. Y Elías estaba escondido en una cueva. Hasta que en esa cueva llega Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Si tenés la Biblia a mano, en el capítulo 19, verso 10 y verso 14, 2 veces le pregunta a Dios, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde, tuve miedo de morir, tuvo miedo Elías, y por eso me escondí. En ese momento del miedo, Dios envía un sonido apacible en Elías. Elías lo escuchó, ese sonido apacible, ese sonido de paz. Dios envió como una brisa en ese sonido. Elías lo escuchó y salió de la cueva. Y Dios le dice a Elías en el verso 15 del capítulo 19, ve Elías, anda, vuelve, regresa por tu camino, vuelve a tu llamado, vuelve a lo que estabas haciendo, seguí sirviéndome. Todas las cosas que Dios le pidió a Elías. Una de las cosas que Dios le pidió le dijo que acabe el miedo en tu vida, Elías, que acabe el miedo, porque Dios está con vos. Yo estoy con vos, le dijo Dios. En tiempos de miedo, lo que lo salvó a Elías fue escuchar la voz de Dios. Pero no tan solo Elías escuchó ese sonido apacible de Dios, sino que salió de la cueva. Salió, dejó el miedo de lado, dejó el miedo atrás, ahí en la cueva lo dejó. Y él salió a seguir a Dios. Y siguió haciendo el ministerio que Dios le había encomendado. Estos también son tiempos para nosotros para vencer el miedo. Podemos tenerle miedo a muchas cosas. Podemos tener miedo de predicar la palabra. Podemos tener miedo de hablar en la calle. Podemos tener miedo de hablar con nuestra familia, con nuestros hijos, hablar con nuestra señora. Miedo a comunicarnos. Podemos tener miedo a hacer algo. Y a veces el miedo nos hace encerrar en nuestra cueva, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros sentimientos para adentro. No nos expresamos. Quedamos paralizados. Y Dios quiere que salgamos de ese miedo. Y nos está enviando un sonido apacible. Nos está enviando una brisa suave, como describe el libro de Reyes. Tenemos que volver a encontrarnos con Dios para seguir haciendo la voluntad de Él. Son tiempos de recuperar nuestro servicio, nuestra misión aquí en la tierra. Dios nos llamó
con un propósito. Es tiempo de volver a seguir ese propósito, volver a reencontrarlo. Es tiempo de dejar el miedo de lado, volver a escuchar a Dios, como hizo Elías. Elías salió de la cueva, volvió a escuchar a Dios y siguió siendo un hijo de Dios. Es lo que Dios está esperando de todos nosotros. Por eso te invito y te digo una vez más, salí de la cueva a escuchar este sonido de Dios, que el miedo no te detenga. Y te saludo con la paz del Señor. Te invito y te animo nuevamente a leer la Biblia. La Biblia es un eslabón que nos va llevando a otro eslabón, que podamos leerla, leer toda la historia de Elías y volver a entender qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es también lo que nos puede pasar. Te dejo un saludo, un abrazo y ojalá todo esto pase pronto y nos veamos nuevamente en el templo. Dios te bendiga.